Buenos días, vamos a comenzar una parte nueva con este tema que es el tema 7. En las anteriores partes, si recordáis, la asignatura estaba dividida en tres bloques. Uno era para corriente directa, después para transitorios y finalmente para corriente alterna. Pues en la primera parte, pues eso, nos centramos únicamente en variables que no cambiaban con el tiempo. Suponíamos que eso había estado en un estado indefinidamente largo, infinitamente largo en esa situación, y eso pues hacía que se simplificaran bastante los circuitos. No teníamos que tener en cuenta capacidades e inductores, se simplificaban mucho. Después ya en la segunda parte empezamos a hablar, o vimos que cuando había, qué ocurría cuando había variables que podían cambiar con el tiempo y en principio de cualquier modo. En esta parte vamos a centrarnos en variables que cambian con el tiempo pero de una forma específica, que es básicamente de forma periódica, ¿vale? Eso es lo que vamos a llamar circuitos de corriente alterna. Entonces, pues en este tema vamos a hacer justamente eso. Vamos a definir, vamos a revisitar muchas de las variables que ya habíamos definido cuando estuvimos hablando de frecuencia compleja. Vamos a fijarlas, a fijar la notación y a refrescarlas un poco. Cuando lo vimos en frecuencia compleja, pues la verdad que creo que eso lo cubrimos en 20 minutos y merece la pena entretenerse un poquito más y repasar esos conceptos. Después vamos a hablar de potencia. La potencia en circuitos de corriente alterna es bastante distinta, bueno, tiene algunas particularidades con respecto a la potencia en circuitos de corriente constante, que también vamos a explorar. Y finalmente pues vamos a ver que todas las técnicas que habíamos visto para el análisis de circuitos resistivos, allá por el tema 2, pues nos valen exactamente igual para circuitos de corriente alterna. Vale, pues vamos entonces a empezar y vamos a dar una definición de lo que es estar en corriente alterna. Vamos a decir que un circuito está en situación de corriente alterna, alternating current por sus siglas en inglés, cuando llega a un estado estacionario al ser excitado con señales de este tipo, ¿vale? X de t, señales sinusoidales que tienen una amplitud, una frecuencia y pueden tener una fase con respecto a t igual a 0, ¿vale? Si recordáis, pues esto es un caso particular de lo que vimos en la frecuencia compleja. Cuando hablamos de la frecuencia compleja, en esta señal era igual que esto, solo que aquí aparecía un término que multiplicaba la amplitud, que era e elevado a menos sigma t. Entonces, pues todo lo que habíamos visto para la frecuencia compleja nos sigue valiendo, solo que tenemos que tener en cuenta que ya S no puede valer sigma más j omega, sino que como sigma siempre vale 0, pues entonces S es igual siempre a j omega. Todavía más fácil que lo que habíamos visto cuando hablamos de la frecuencia compleja. Esto de estar en estado estacionario pues es equivalente a la solución forzada, ¿vale? La respuesta forzada del circuito. Es decir, si nos olvidamos pues de toda esa respuesta natural, esos transitorios, pues entonces eso es lo mismo que estado estacionario. Y otra cosa, podemos estar en corriente alterna con una superposición de señales de este tipo, ¿vale? Podría tener muchas señales de este tipo, no necesariamente todas a la misma frecuencia. Vimos cuando estuvimos hablando de la transformación, o sea, el requisito es que sean circuitos periódicos, ¿vale? Lo que pasa es que como una señal periódica siempre se puede descomponer en señales senoidales, como vimos en el tema anterior, en el tema de la transformada de Fourier, pues sabemos que entonces esa señal periódica, que imaginaros un pulso triangular o incluso un pulso cuadrado, pues sabemos que al final es una suma de muchas corrientes alternas que son de esta forma, ¿vale? Entonces, pues por eso nosotros vamos a centrarnos únicamente en este caso, pero sabed que se puede generalizar para cualquier otro caso mientras sean señales periódicas, ¿vale? Bueno, pues si recordáis, si yo tenía una señal de este tipo, pues utilizando la representación de fasores, pues podía verlo como la parte real de esta cantidad, ¿vale? Y entonces, pues, en ese circuito, si esto es la excitación, pues yo sé que la respuesta
se puede expresar de esta forma porque están relacionadas mediante una función de red, ¿vale? Todo esto ya lo habíamos visto. Y entonces sabemos que sus valores, sus fasores, se pueden expresar de esta manera, donde I barra pues será el fasor de I, y esto pues estoy dejando pie a que se pueda evaluar a distintas frecuencias. Entonces en principio un fasor podría ser dependiente de la frecuencia, porque es la representación en el dominio de la frecuencia de la señal en el tiempo, ¿vale? Aquí ya sí voy a ser bastante cuidadoso. X, cuando ponga X ahí o variables en minúscula, pues esto me voy a referir a valores instantáneos, y cuando ponga estas cantidades con su barrita encima, que recuerda un poquito al vector, pues entonces esos son fasores. Si escribo fasores, pues en algún momento tengo que decir a qué frecuencia están definidos esos fasores o arrastrar esos términos como un argumento de ellos, ¿vale? Bueno, pues esto, si os fijáis, tampoco aporta gran cosa nueva con respecto a lo que ya habíamos visto, y esto de aquí pues tampoco. Si recordáis, habíamos dicho que la impedancia generalizada, habíamos definido la impedancia generalizada cuando estuvimos hablando de la frecuencia compleja, y si decimos impedancia a secas, o si queréis impedancia no generalizada, pues entonces nos referimos a la impedancia generalizada cuando sigma es igual a cero, ¿vale? Eso es lo que comúnmente se entiende por impedancia, ¿vale? Es una forma de verlo, es como un caso particular de esa impedancia generalizada. Entonces, pues, esa impedancia se podía ver también como un caso particular de la función de red, en la que la excitación era la intensidad y la respuesta era la tensión, y entonces, pues, tendríamos esta situación de aquí, sencillamente sustituyendo I por V y X por Y, y entonces pues se me queda esto de aquí, que como esto es un número complejo, pues se puede descomponer en dos cantidades. A esta primera cantidad, que podría depender de la frecuencia, ya dependiendo del tipo de elemento que tenga, pues eso se le llama resistencia en corriente alterna, y a esta cantidad de aquí, la parte correspondiente a la parte imaginaria de la impedancia, se le llamaría reactancia. Fijaros, si yo tengo un circuito en el cual solamente tengo elementos resistivos, entonces R no puede depender de la frecuencia. Nosotros todos los circuitos que vamos a ver son así. R en principio no va a depender de la frecuencia. Pero tener en cuenta que en casos más realistas, en los cuales estoy estudiando a lo mejor la resistencia de un cable, pues ahí van a aparecer efectos que pueden hacer que la resistencia dependa de la frecuencia. Eso quiere decir la parte real de la impedancia dependa de la frecuencia, ¿vale? Pero ya digo, nosotros no lo vamos a ver, esas situaciones, y para nosotros siempre R no puede depender de la frecuencia, es constante. Sin embargo, la reactancia sí. Vimos que la reactancia, o esta parte de aquí, si por ejemplo cuando hacíamos la de una inductancia, vimos que esto de aquí sería omega por L, y entonces en principio pues ahí aparece omega, y hay una dependencia lineal con la frecuencia, ¿vale? La admitancia, pues podemos también descomponerla de la misma manera. La admitancia era la inversa de la impedancia, lo mismo que esto de aquí. Y entonces en este caso... Uy, aquí hay una pequeña error. Y entonces en este caso, pues en lugar de tener resistencia y reactancia, lo que tengo es conductancia en corriente alterna. Fijaros que si no hay elementos capacitivos ni inductivos, pues únicamente tendría la resistencia, pues entonces la admitancia, que es la inversa de la impedancia, pues entonces forzosamente la conductancia tiene que ser la inversa de la resistencia. Y por otro lado, pues tengo la parte imaginaria de la admitancia, que recibe el nombre de susceptancia, ¿vale? Estos son sencillamente pues definiciones, nombres que nos tenemos que acordar. La parte real de la impedancia, resistencia; parte imaginaria de la impedancia, reactancia; parte real de la admitancia, conductancia; parte imaginaria de la admitancia, susceptancia. Vale, pues si vamos o lo ponemos así de forma ordenada, vemos cuál
eh, ¿cuáles serían las componentes de los distintos elementos? Las impedancias y admitancias de distintos elementos, pues tenemos, podríamos construir la siguiente tabla, ¿no? Entonces, de un resistor, pues un resistor en principio no tiene parte imaginaria, solamente tiene parte real, y entonces pues la impedancia del resistor solamente tiene resistencia. Entonces, pues, la resistencia pues, es directamente el valor del resistor, y como solo tiene conductancia, su admitancia es directamente 1 partido por R. Con un inductor no tenemos y un capacitor no tendremos parte real, y su reactancia pues sería esta de aquí y su admitancia sería esta de aquí. Fijaros, la reactancia inductiva es una cantidad positiva. Omega en general siempre va a ser mayor que la unidad, y L siempre va a ser mayor que la unidad. Entonces esta parte de aquí siempre va a ser positiva, así que la reactancia es siempre positiva. En cambio, para un capacitor, pues la reactancia siempre es negativa, y ocurre lo contrario con las susceptancias. Para un inductor, fijaros, habíamos deducido que el fasor de tensión tenía que estar relacionado con el fasor de corriente de esta manera de aquí. Esto lo podíamos ver, vamos a hacerlo en un segundito para repasarlo. Entonces esto venía de, si yo miraba la cantidad en el tiempo, pues esto era L diferencial de I diferencial de T, pero es que ahora I es igual a I coseno de omega T, ¿vale? Un caso particular con phi 0, y entonces pues esto es la parte real de el fasor I por E elevado a S de T. Y entonces pues si le hago la derivada a esto, pues tengo que si lo sustituyo aquí arriba, pues tengo que, esto es lo mismo que la parte real de L por S, por S por E elevado a ST, y entonces V, que es la parte real de V por E elevado a ST, pues esto tienen que ser, estas dos cantidades son iguales, entonces pues esto juntándolo tengo que la parte real de V, aquí me falta una I, de V por E elevado a ST tiene que ser igual a la parte real de I por L por S por E elevado a ST. Y sí que es verdad, y de hecho eso estuvo mal cuando lo expliqué en su momento, y creo que puse ya un comentario al respecto, si la parte real de estos dos números son iguales, ¿vale? Que es lo que estamos diciendo aquí, eso no necesariamente implica que la parte real, o sea, que estos dos números complejos sean iguales, ¿vale? Eso no implica eso de ahí. Lo que pasa es que esta relación se cumple para todo t. Y entonces, pues, por ejemplo, para cuando t es igual a 0, pues entonces tenemos que la parte real de v coincidirá con la parte real de I por L por S, ¿vale? Pero cuando ST sea igual a J pi medios, menos J pi medios, pues entonces esta expresión se convierte en la parte real de menos J por V tiene que ser igual a la parte real de menos J por I por L por S, ¿vale? Y fijaros que en esta situación, o esto de aquí, esto es lo mismo que, o esto de aquí mejor dicho, esto es lo mismo que la parte imaginaria de V, ¿vale? Entonces esto de aquí es la parte imaginaria de V, porque yo cojo un número A más JB, pues su parte real es A, pero si lo multiplico por menos J, pues esto es igual a B menos JA, y si me quedo con su parte real,
pues entonces, pues eso es igual a la parte imaginaria de este aquí, ¿no? Entonces, esto es la parte imaginaria de I por L por S. Y entonces, fijaros que esta vez sí, ya si de un número sus dos partes reales, o sea, las partes reales de dos números coinciden y las partes imaginarias de dos números coinciden, pues entonces es que esos dos números son el mismo. ¿Vale? Entonces esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí. Esta aplicación me gusta más que un poco otro argumento que también se puede dar, que es que todo vale mientras tú puedes hacer la operación, te vas al plano con fasores y bueno, pues después tú aplicas la operación parte real y sigue valiendo, pero esta me parece más elegante, por eso la quería contar. Bueno, pues entonces fijaros que si el inductor o el fasor del inductor, si lo representamos en el plano complejo, pues si la corriente es esta, este es el fasor de corriente y pues el fasor de voltaje va a estar desplazado 90, o forma un ángulo de 90 grados con respecto a I, ¿no? Entonces esto sería V, esto es parte real. Bueno, este es el fasor de V y entonces, pues cuando... Y todo esto, pues una forma de verlo también es que todo esto pues va cambiando en el tiempo. Esto es el plano complejo, ¿vale? Esto aquí hemos representado. Entonces todo esto va moviéndose en el tiempo, va rotando estos fasores y lo que yo mediría con un osciloscopio pues sería la proyección de cada uno de estos fasores sobre el eje real, sobre la recta real. Esto se mueve y oscila, va girando con una velocidad omega t. Vale, entonces pues fijaros, si lo represento en el dominio del tiempo, esto pues lo pongo así y entonces tengo, vamos a pensar en t igual a 0, la corriente es máxima y después pues va corriente es máxima y entonces pues va así, va oscilando y esto sería la corriente en el dominio del tiempo. Y la tensión, pues la tensión empezaría en t igual a 0, empezaría en 0 y después pasa a ser negativa. Entonces, voy a ponerlo. Gracias por la sugerencia, lo he hecho por error, pero vale. Sería una cosa así. Vale. Entonces, fijaros que la corriente cuando este ha pasado por 0, la corriente tarda todavía un tiempo t medios en pasar por 0, ¿no? Y entonces por eso decimos que la corriente va retrasada con respecto a la tensión en un inductor, ¿vale? Bueno, se puede hacer el mismo razonamiento con los capacitores. Y bueno, y llegaríamos a la conclusión de que la corriente va adelantada con respecto al voltaje, ¿vale? Otra cantidad que es importante es el valor eficaz. Fijaros, cuando estamos hablando de corriente alterna, y pues quizá cuando no resulta especialmente cómodo pues estar constantemente hablando de funciones en el dominio del tiempo. Entonces nos gustaría tener una cantidad que sea representativa de la amplitud de esa señal, que fuera más grande. Cuanto más grande fuera esa señal, cuanta mayor amplitud tuviera. Y a la vez que me dé información sobre cuánta energía podría dejar esa señal cuando pasa pues, por un elemento de tipo resistivo. Fijaros, si intento emplear el valor medio a lo largo de un periodo, pues para una señal sinusoidal como las que estamos viendo, pues el valor medio a lo largo de un periodo es igual a 0. Entonces pues no resulta muy práctico y por eso pues lo más común es hablar del valor cuadrático medio o valor eficaz. Por eso se define el valor cuadrático medio o valor eficaz. Entonces pues si si calculamos el valor eficaz de una señal sinusoidal, pues ya sabéis que cuando tengo un coseno al cuadrado, pues eso se podía descomponer en la suma de una cantidad constante más el coseno
al doble de frecuencia. Y entonces, pues, al hacer esta integral de aquí, pues, bueno, si lo hago tal, pues me queda esta cantidad de aquí. Fijaros, este sería el valor eficaz para una señal sinusoidal, pero del mismo modo se podría calcular el valor eficaz para una señal de cualquier otro tipo, para una señal triangular, para un pulso cuadrado. La única condición es que sea periódica. Esto del valor eficaz, o incluso una función constante, pues podrías en principio también calcularle el valor eficaz. La gracia de estos valores eficaces, ya digo, es tener una magnitud que me dé una idea de cuánta energía dejaría esa señal si pasara por un elemento resistivo, ¿vale? Y por eso cuanto más se usa, cuando más se usa es cuando hablemos de potencia. Si lo relacionamos con la impedancia, fijaros que el valor eficaz pues, se relaciona con el módulo de la impedancia. Esto es una cantidad real, ¿vale? Por definición es una cantidad real. Y entonces, pues, esto de aquí, la impedancia, tiene que ser también una cantidad, o esto que multiplica aquí, pues tiene que ser una cantidad real. Y entonces, por eso aquí aparece el módulo. Otra forma de verlo es, pues, sustituyendo aquí por el fasor correspondiente, y entonces, pues, al final llegaremos a esta misma expresión. Bueno, vamos a hablar ahora de la potencia en circuitos de corriente alterna. En principio, lo primero que nos va a interesar es saber cuál es la potencia promedio que consume un elemento pasivo, como los que hemos visto, lo que nosotros hemos llamado R, L y C. ¿Vale? La potencia promedio, o sencillamente que lo nombraremos por P sub med, o más comúnmente P por economía del lenguaje, a lo largo de un periodo pues se calcularía de esta forma, ¿vale? Haría la integral de la potencia instantánea a lo largo de un periodo, y a todo eso pues lo divido entre el tamaño del periodo para obtener la media, ¿vale? Por eso pues potencia promedio. La potencia instantánea ya sabéis que era V por I. Esto siempre se cumplía, y entonces pues se definía la potencia instantánea de esta forma. ¿Por qué me interesa esta cantidad? Bueno, pues porque no es muy práctico ir arrastrando estas cantidades en el dominio del tiempo, y me gustaría pues sencillamente mediante un número saber cuánta energía se deposita en un elemento, ¿vale? Entonces, estas cantidades, pues bueno, casi que el número más pequeño pues, va a ser la red eléctrica común, que oscila a 50 Hz, son 50 veces por segundo. Realmente tampoco me importa demasiado cuál es el valor instantáneo de esas cantidades, de la potencia instantánea. Lo que me interesa es, a esa escala de tiempo, 50 veces por segundo, pues no es perceptible para las personas. Entonces lo que me interesa saber es cuánta energía pues se va a depositar en una escala más grande de tiempo, y por eso lo promediamos, ¿vale? Entonces, para un resistor, pues esta operación se haría de esta forma, donde ya sabéis que en un resistor el voltaje se relaciona con la corriente sencillamente mediante la ley de Ohm. V es igual a R por I. Si sustituyo, pues me queda esta expresión de aquí, donde aparece de nuevo la integral del coseno al cuadrado, que al final vimos que eso pues era un medio multiplicado por t. Como hay aquí una t dividiendo, pues entonces se cancelan y me queda esto de aquí. Como arrastrar ese factor un medio, pues no es lo más práctico. Normalmente pues recurrimos a las cantidades RMS que definimos hace un segundo, y entonces podemos ver que cuando tenemos una corriente alterna sinusoidal, pues como esta corriente, la amplitud de corriente se relaciona con la corriente RMS de esta forma, pues entonces podemos escribir la potencia de esta forma de aquí, que es una forma muy muy compacta y muy práctica, ya que es exactamente lo mismo que teníamos cuando estábamos en continuo, solo que esta vez, en lugar de poner el valor de la amplitud de la señal, pues ponemos el valor eficaz, ¿vale? Esto que estamos contando para una corriente alterna sinusoidal es igual de válido para cualquier otro tipo de señal que sea periódica. Por ejemplo, pues una señal triangular, una señal de pulso cuadrado, etc. Si la potencia que se disiparía en un elemento, fijaros que ahí vemos el interés de poner de esa definición que dimos de valor eficaz,
pues siempre se puede calcular mediante los valores RMS, valores eficaces, con esta expresión de aquí. Hay un matiz muy importante, que es, fijaros, si sustituyo el valor eficaz de la corriente por el valor de la tensión, recordad que cuando estaba en corriente continua, pues la potencia, esto era R por I al cuadrado, y entonces pues como la intensidad y el voltaje es igual a R por I, pues entonces esto se quedaba como V al cuadrado partido por R, ¿vale? Y entonces pues tenía esto de aquí. No cambiaba nada si lo expresaba con corriente o con tensión. Pero fijaros una cosa muy importante. Cuando estoy con corriente alterna y utilizo los valores eficaces, pues entonces R por I de RMS al cuadrado es igual a R por V de RMS al cuadrado partido por el módulo de Z al cuadrado. Y esto, pues en principio, puede ser para una resistencia. Si solamente tengo una resistencia, pues el módulo de Z al cuadrado es R. Pero es que en general el módulo de Z no tiene por qué ser solamente R. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a ver cuál sería la potencia promedio para un inductor. Pues haríamos lo mismo, ¿vale? Estamos en el caso de un inductor. Y V. Y sabemos que en un inductor el voltaje que cae en sus extremos viene dado por esta expresión, ¿vale? Entonces, si intento calcular la potencia promedio, pues aplico aquí la misma expresión que utilicé para la resistencia, que es V por I, pero es que V es esto de aquí, es L, diferencial de I, diferencial de T por I. Y bueno, pues si la intensidad es de esta forma, pues, vamos a decir que es I coseno de omega T, pues entonces el diferencial de I, diferencial de T, es igual a menos I por omega por el seno de omega T. Y entonces si sustituyo esto aquí, pues tengo que esto es 1 partido por T, por menos, por L, por omega, por la integral a lo largo de un periodo, esta es la integral a lo largo de un periodo, del seno de omega T por el coseno de omega T, diferencial de T. Y esto sabemos que es igual a 0. ¿Vale? Si lo represento a lo largo del tiempo, fijaros, en un inductor tengo que la tensión, pues si hemos dicho que es el coseno, pues empezaría haciendo esto de aquí, esto de aquí, y la corriente pues es menos I por omega, entonces es seno de omega, es esto de aquí, perdón, esto voy a pintar la tensión, esto sería, bueno, voy a pintar la tensión, ¿vale? Entonces la tensión es menos L por I por omega y eso es por el seno, por eso el seno empezaría aquí, pero como hay un menos, pues va haciendo una cosa así. A ver si lo pinto bien. Esto llega al mínimo cuando estoy aquí. Aquí pasa por 0, así sí, aquí tiene un máximo y así, ¿vale? Fijaros que el producto de estas dos funciones pues no siempre vale 0, ¿vale? O sea, lo que estoy diciendo es que la potencia promedio es 0, pero eso no quiere decir que el producto de estas dos funciones necesariamente sea 0 siempre, en cualquier instante. De hecho, pues por ejemplo, aquí pues tendría una cantidad negativa,
porque tengo más por menos y aquí tengo una cantidad negativa. Aquí las dos están con signo menos, así que sería una cantidad positiva hasta que llegue aquí, ¿vale? Y aquí pues vuelve a ser negativa y aquí vuelve a ser positiva hasta que llegue aquí, ¿vale? Pero fijaros que las áreas de esta curva se van a cancelar entre sí. Estas son contribuciones positivas, estas son contribuciones negativas, y entonces pues el total o el promedio de esto, pues el promedio es 0, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que en un inductor, a lo largo de un ciclo, el inductor puede almacenar energía, va a retirar energía y va a aportar energía, pero esas cantidades se contrarrestan de tal forma que netamente no consume energía a lo largo de un ciclo, ¿vale? Esto, fijaros que tiene sentido porque un inductor pues era un elemento almacenador de energía, y si es un inductor ideal no disipa energía, ¿vale? Con un capacitor pues podemos hacer exactamente el mismo razonamiento, tendríamos unas curvas de hecho muy parecidas y llegaríamos a la misma conclusión. Las L's y las C's, los inductores y los capacitores, solo guardan energía a lo largo de un periodo, no la disipan. Fijaros, es muy útil en corriente alterna pues definir unas cantidades. Ya hemos visto que la potencia, pues según el valor de la impedancia, pues podría no ser una cantidad muy sencilla de expresar, o no siempre va a valer esto de aquí. El inductor no disipa energía. Entonces, para esto, pues vamos a razonar de una forma un poco más general, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que a lo largo de un elemento tenemos una tensión que tendrá una frecuencia y una determinada fase, y una corriente que tendrá esa misma frecuencia y una fase que no tiene por qué ser la misma, ¿vale? En general, pues en una impedancia, si tengo una suma de elementos resistivos y elementos inductivos, pues ya sabemos que la impedancia va a ser un número complejo con un ángulo que será entre 0 y 90 grados en general. Madre mía, qué lío me estoy haciendo con estas transparencias. Entre 0 y 90 grados en general, y entonces pues eso va a provocar un desfase en general. Ese desfase, en los casos que hemos visto, pues el desfase es o 90 o 0 o menos 90, pero en un elemento de impedancia genérico pues podría ser cualquier cantidad entre esos valores. Y entonces eso va a provocar un desfase entre la tensión y la corriente que puede ser, pues en general, cualquiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues si calculamos la potencia media empleando estas cantidades de aquí, pues vemos que se puede expresar de esta forma. Vamos a verlo. La potencia promedio hemos dicho que es 1 partido por t de la integral entre v, de la integral del producto, la integral en un periodo de v por i, diferencial de t, y esto es 1 partido por t por v coseno omega t. Hemos dicho que esto es teta por i por el coseno de omega t más phi, diferencial de t, ¿vale? Y entonces, utilizando la fórmula de Euler, pues aquí tengo v i t, y aquí voy a poner 1 partido por 4 de la integral a lo largo de un periodo de elevado a j omega t más teta más e elevado a menos j omega t más teta por e elevado a j omega t más phi más e elevado a menos j omega t más phi. Todo esto diferencial de t. Vale, pues entonces vamos a hacer este producto, vt partido por 4, la integral t, y ahora tengo e elevado a j
de 2 omega t más phi más e elevado a menos j de 2 omega t más teta más phi, menos omega t más teta más phi, ¿vale? Y después tengo esto por esto, que fijaros que se van las omega t, y entonces esto se queda e elevado a j teta menos phi y e elevado a menos j teta menos phi. ¿Vale? Como esto va integrado a lo largo de un periodo, o dicho de otra forma, esto sería 2 coseno de 2 omega t más teta más phi, y esto es 2 coseno de teta menos phi. Como esto va integrado a lo largo de un periodo, pues este de aquí va a desaparecer y este de aquí pues sí que permanece con un factor 2, que con este 4 pues se convierte en un medio. Y entonces pues por eso aquí me queda esto de aquí, y si empleo los valores RMS para una corriente alterna sinusoidal, pues entonces me queda esto de aquí, esta expresión de aquí. A este término de aquí, a esta VRMS y RMS, es lo que se denomina potencia aparente, ¿vale? Y fijaros que esto en principio, como el valor RMS, pues son voltios. Para no liarnos muchas veces diremos voltios RMS para evitar ambigüedades. Y estos son amperios, amperios RMS. Pues entonces a este término de aquí, esto tendría unidades de vatios. Pero claro, es que esto no son vatios, digamos, como estos de aquí. Estos van multiplicados por una cantidad adimensional, así que, yo qué sé, si yo pongo una resistencia, no voy a ver V por IRMS, ¿vale? En la resistencia no se va a disipar V por IRMS, mejor dicho, más que la resistencia, en ese elemento pasivo no se va a disipar V por IRMS, ¿vale? Entonces, reservamos la palabra vatio para P. Y a esta cantidad de aquí, aunque ya digo, en el sistema internacional tiene las mismas unidades, pues a esto le llamamos voltioamperios, ¿vale? Que al final, pues sí, tú haces la cuenta y son vatios. Pero para no confundirnos uno con otro, no confundir la potencia aparente, que sería esto de aquí, con la potencia media, pues a esto le llamamos, a la potencia media son vatios, las unidades son los vatios, y en la potencia aparente las unidades son voltioamperios. A este cociente, al cociente entre la potencia media y la potencia aparente, que para este caso pues sería coseno de teta menos phi, pues eso es lo que vamos a llamar factor de potencia, power factor, por sus siglas en inglés, ¿vale? Otra cantidad que va a ser muy útil es la potencia compleja. La potencia compleja la podemos definir de esta forma, ¿vale? Como un fasor que construimos utilizando el fasor de tensión con la amplitud, no la amplitud de la señal sinusoidal, sino la amplitud sustituida por la cantidad de factor RMS, por el valor eficaz de la amplitud, y la intensidad y el complejo conjugado de la intensidad. Y si vemos eso, pues fijaros que lo que se me queda, o la parte real de esta potencia compleja, pues coincide con la potencia media, y a la parte imaginaria de esta frecuencia compleja es lo que acabamos de llamar, bueno, eso sería la potencia reactiva, ¿vale? El módulo de esta cantidad pues es lo que hemos llamado potencia aparente, ¿vale? A esta cantidad de aquí, a la parte imaginaria de la potencia compleja, bueno, las unidades de esta potencia compleja, fijaros que coinciden, como son, si cogemos el módulo, pues esos son también VRMS por IRMS, y entonces las unidades son también de nuevo voltioamperios, ¿vale? Sin embargo, a la parte imaginaria de esta cantidad, de la potencia compleja, se le llaman voltioamperios reactivos, ¿vale? VAR, lo mismo que
en el fútbol. Y entonces de esa forma, bueno, pues con todo esto intentamos evitar confusiones entre potencia real o potencia media, potencia aparente, en fin, todas esas cantidades. Como es un poco lioso quizá, sobre todo al principio, bueno, pues tenemos aquí este tabla resumen donde intento pues que todo quede más o menos coherente, ¿vale? La potencia compleja, que es lo que acabamos de definir, sería esta cantidad de aquí, VRMS por IRMS, se mide en voltiamperios. La parte real de la potencia compleja es la potencia media, P. La parte imaginaria de la potencia compleja es la potencia reactiva, que se puede calcular también mediante el factor de potencia, que es esta cantidad de aquí. Y la potencia aparente pues sería sencillamente el modo de la potencia compleja. Por eso resulta bastante práctico esto de la frecuencia compleja. Mi consejo, pues, en lugar de preocuparse mucho por potencia media, pues directamente si tenemos los fasores, pues calculamos lo primero la potencia compleja y ya pues teniendo claro que la potencia media es la parte real del fasor y la potencia reactiva es la parte imaginaria, pues ya podemos trabajar tranquilamente, ¿vale? Vamos a ver un teorema que ya habíamos visto en el tema 2, que era el teorema de la máxima transferencia de potencia. El teorema de máxima transferencia de potencia nos decía que cuando yo tenía una fuente real, la máxima transferencia de potencia iba a ocurrir cuando la carga que se le pusiera a esa fuente real, la fuente real la podemos modelar así, con una red Thevenin, y la carga, pues bueno, en principio, pues antes teníamos una resistencia, bueno, pues esa máxima transferencia de potencia iba a ocurrir cuando la resistencia fuera igual a la resistencia interna de la fuente, ¿vale? A la resistencia Thevenin si lo queremos ver como una red Thevenin. Cuando tenemos corriente alterna, la cosa cambia un poquitín. Ahora ya esa resistencia de carga ya no es una resistencia de carga, ahora es una impedancia de carga que puede tener una parte real y una parte imaginaria. Y lo mismo ocurre con la fuente Thevenin. En principio podría tener la fuente real, podría tener una parte real y una parte imaginaria. Vamos a ver cuál sería la potencia media, ¿vale? Aquí quizá ya faltaría el apellido, ¿no? Para que no haya ambigüedad con las otras potencias que hemos definido. Pues la potencia media hemos dicho que vendría dada por esta expresión, donde el voltaje RMS pues sería el voltaje, perdón, la corriente la podríamos expresar en función del voltaje de esta forma, y entonces la potencia la potencia entregada por la fuente sería esta de aquí, ¿vale? Fijaros, aquí en la potencia pues solamente me he quedado con la parte real, porque bueno, pues es la que me interesa, ¿no? Fijaros, para que esto sea máximo, si supongo que tengo una RS dada, una XS dada, ¿vale? Que eso son no sé, la señal que me dan. Y la resistencia, pues en principio, pues no la puedo cambiar y es una cantidad siempre positiva. Pues esta parte de aquí, o digamos que esa potencia va a ser muy pequeña si esta cantidad de aquí es muy grande, ¿no? Entonces lo primero que puedo hacer para ver cuál sería la máxima potencia es decir, bueno, si la impedancia que tengo aquí, la parte reactiva, la reactancia es igual a la menos reactancia de la fuente, pues entonces esta parte se va a anular y ya vuelvo a tener el teorema de máxima transferencia de potencia usual, ¿vale? Donde vimos que esta cantidad de aquí era máxima cuando R era igual a RS, ¿vale? Esta función que se queda ya sin las X, pues se maximiza con R igual a RS, ¿vale? Y entonces, pues eso es lo que nos dice el teorema de máxima transferencia de potencia cuando estamos en corriente alterna. Nos dice que la potencia suministrada será máxima cuando la reactancia de la carga sea igual a la menos
a la menos reactancia de la fuente, y cuando la resistencia de la carga sea igual a la resistencia de la fuente. O lo que es lo mismo, cuando la carga sea el complejo conjugado de la impedancia de la fuente. Cuando ocurre esto, pues le ponemos nombre propio y entonces, bueno, esto se suele expresar como que la carga está adaptada a la fuente, ¿vale? Recordar también que la máxima transferencia de potencia no coincidía con la máxima eficiencia de potencia, ¿vale? Y entonces la máxima eficiencia de potencia, la eficiencia se definía como la potencia entregada partido de la potencia total, ¿vale? Aquí podríamos poner potencia total, y eso pues sería la parte real de la impedancia total, que coincide con RS más R, la parte real de la impedancia total, y la potencia entregada pues sería sencillamente R por I y RMS al cuadrado. Bueno, con respecto a la eficiencia, pues realmente no cambia nada con respecto a lo que habíamos deducido para las fuentes de continuo, cuando estamos en la situación de DC, de corriente directa, corriente continua. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplito ya para terminar, que vamos a trabajar un poquito pues todos estos conceptos. Dice, determinar la corriente RMS, potencia real y potencia reactiva entregadas por la fuente. Determina la eficiencia de la transferencia de potencia. Bueno, pues la corriente RMS, ¿cuál sería? Bueno, lo primero, vamos a ver esto como una impedancia de carga, a veces le llamo Z sub L. Y entonces, ¿qué impedancia tengo aquí? Bueno, pues esto es el paralelo de 20 y menos J10, entonces es Z, vamos a escribir, lo primero que vamos a hacer es escribir Z, es el paralelo de 20 y menos J10. Esto es menos J200 partido por 20 menos J10, que si no lo multiplico por, bueno, voy a simplificar primero un poquitín, menos J20 partido por 2 menos J, que si lo multiplico por el complejo conjugado del denominador es 2 más J, 2 más J, y todo esto es igual a, aquí arriba se me queda J por J en menos, pues 20 menos 40J, y aquí abajo se me queda 2 por 2, o sea, es ya el cuadrado del primero más el cuadrado de, perdón, el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, y esto es 5, ¿vale? 2 al cuadrado de 4 más 1, 5, y entonces esto es 4 menos J8, ¿vale? Esto es la impedancia de carga, ¿vale? Entonces, la corriente, ¿cómo lo determino? Bueno, pues la corriente es, la corriente RMS es igual a I partido raíz de 2, y el fasor de corriente es bueno, aquí me están dando el voltaje RMS, así que creo que voy a poner RMS, el fasor de corriente RMS es el fasor de voltaje RMS multiplicado por partido por la impedancia, y la impedancia total es RS más Z. Entonces esto es V de RMS partido por 6 menos J8. Vale, y entonces esto es, voy a multiplicar la misma operación de antes, J8 más J8, y entonces esto se me queda, VRMS es 300, no me especifica en el ángulo, lo puedo poner directamente como una cantidad real, y entonces es 300 por 6, 300 por 6 es 1800 más J 2400 partido 36 más 64, que es 100. Vale, entonces
esto es, estos son todos estos ceritos, se van, y entonces esto es 18 más J 24 amperios. Si lo quiero poner en módulo y fase, que quizás es más práctico, pues 18 al cuadrado, esto ya sí que de cabeza ya no, pues esto sería 18 al cuadrado más 24 al cuadrado, 900, ¿vale? 900 amperios, RMS. Ah, no, me falta la raíz cuadrada, SQRT. SQRT de 930, vale, esto sí, 30 amperios. Y el ángulo pues sería el arco tangente a tan de 24 partido por 18, pues esto me lo dan radianes, entonces 360 partido por 2pi partido por pi, 53. Vale, estupendo. Amperios, ¿vale? Esta sería la corriente RMS que pasa por aquí. Potencia real, bueno, pues la potencia real sería, bueno, voy a calcular mejor la potencia compleja, siguiendo un poco lo que he dicho antes, que es como me gusta trabajar. La potencia compleja es V RMS por el complejo conjugado del fasor de la corriente, y entonces esto sería 300 por 30, y ahora complejo conjugado pues es solamente poner un signo menos en el ángulo, menos 53 con 1 grados, ¿vale? Y entonces la potencia real sería la parte real de esta cantidad de aquí, potencia real o potencia media, ¿vale? Potencia real es la parte real de S, que sería, bueno, esto no lo he hecho, son 9000. ¿9000 qué? 9000 voltioamperios. Voltioamperios. Y entonces la potencia es la parte real de este de aquí, que es 9000 por el coseno de menos 53. 9000 por coseno. Vamos a poner esto aquí ya directamente. Coseno. Esto me lo voy a quitar. Entonces es por 9000. Pues 5400. 5,4 kilovatios. Aquí ya sí que, como potencia media, sí puedo hablar de vatios. Y la potencia reactiva sería Q, es la parte imaginaria de esto de aquí, y esto es lo mismo que esto de aquí por el seno, pues 7200, 7,2 ¿qué? Kilo, bueno, 7,2 kilo voltio amperios reactivos, ¿vale? Y ya pues tenemos todo. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. En esta clase, pues, por recapitular un poco, hemos aprendido cosas básicas de los circuitos de corriente alterna, hemos repasado algunos conceptos que vamos a necesitar para resolver este tipo de circuitos, y hemos hablado con bastante profundidad del concepto de potencia en circuitos de corriente alterna. En la siguiente clase repasaremos todos los teoremas, o casi todos los teoremas que habíamos visto ya para resolver circuitos resistivos, y veremos cómo se aplican para el análisis de corriente alterna. Un saludo a todos.